Muy bien, pues vamos a continuar con las exposiciones del libro de Charles Ragging. Vamos ahora a continuar, hoy que es 1 de septiembre, con Fabiola y Alexa para que ya nos expongan el capítulo número 3 de este libro sobre el proceso de la investigación social. Así que adelante. ¿Ya ven la presentación, profesor? Sí, ya se ve. Solo falta activar la presentación para que se extienda, pero ya se ve el PowerPoint. Bueno, nosotros vamos a exponer el proceso de la investigación social a través de las ideas y las pruebas empíricas. ¿Puedes pasar a la siguiente, porfa, Fabi? Gracias. Bueno, en la investigación social hay una interacción entre las ideas y las pruebas empíricas. Por un lado vemos que las ideas le dan sentido y comprensión a las pruebas, y por otro lado, las pruebas nos permiten revisar y comprobar y ampliar estas ideas. En conjunto, se hace una representación de la vida social. Bueno, para dar un poquito de contexto, vamos a ver qué es el análisis y qué es la síntesis. Por un lado, el análisis nos dice cómo están constituidos los acontecimientos. En la lectura lo llaman como fenómenos, para que sean divididos y estudiados, y se combinan los elementos y condiciones esenciales. Es decir, que solo los grupos no solo los grupos a investigar son los que están conformados, sino todos los factores que lo engloban. Por otro lado, la síntesis es la contraparte del análisis. Aquí se juntan fragmentos separados y se realizan conexiones entre los elementos que a simple vista no se relacionaban, para comprender los acontecimientos de la investigación a través de las imágenes que se construyen a partir de las pruebas empíricas que se obtienen. Sí, o sea, lo que está explicándonos su compañera es exactamente el proceso que uno sigue cuando uno hace una investigación, ¿no? Cuando elige un tema y tiene un objetivo, pues uno empieza a buscar información, o sea, pruebas empíricas, evidencias, y cuando las junta, pues tiene muchas pruebas, ¿no? Entonces tiene que analizarlas. ¿Qué significa analizar? Separar, ordenar, eso significa analizar. Y después de separar y ordenar, viene el proceso que está explicándonos, que es el de sintetizar, ¿no? Entonces, cuando buscas información, primero juntas mucha información, tu primer tarea es ordenarla y analizarla, y la segunda tarea después de analizarla es sintetizarla. Bien, continúa. La siguiente, por favor. Bueno, me lo voy a saltar, que es justo el proceso de investigación, que es cualitativo, cuantitativo y comparativo, pero es lo que ya mencionamos anteriormente. Pasamos al modelo simple de investigación, en el que hay una interacción entre las ideas y los marcos analíticos. En realidad hay una interacción entre todos, pero bueno, los vamos a ver. Aquí las ideas es lo que va a construir cómo vemos la vida, y se van desarrollando a través de los marcos analíticos. Por otro lado, las imágenes se construyen a partir de las pruebas empíricas para confirmar el marco analítico, que nos ayudan a recolectar los datos más específicos en la investigación. Y la interacción que hay entre el marco analítico y las imágenes nos permiten depurar y formar las imágenes para así formar ya la representación de la vida social. Sí, si me permites aquí nada más agregar muy bien lo que estás explicando. Aquí donde dice ideas, en realidad podríamos decir que estamos hablando de alguna teoría, ¿no? La que sea. Por ejemplo, no sé, en tu caso, Alexa, ¿qué teoría de mercadotecnia te gusta de las que has revisado, leído o conocido hasta ahora? ¿De algún autor? Bueno, se habla mucho de Kotler, ¿no? Pero bueno, hay muchos autores. Supongamos uno, el que fuera. Bueno, ese es tu marco teórico o tu teoría. De esa teoría tú vas a sacar esto que se llama marco analítico. Ya habíamos dicho que el marco analítico es tu marco teórico, ¿no?
Del libro de 200 páginas del autor X, tú seleccionas las ideas que te gustan y en 20 páginas o en 15 redactas un marco analítico. Una vez que ya tienes ese marco analítico, buscas evidencias, ¿no? Y como dijiste al principio, bueno, las evidencias o datos, pues siempre son como un rompecabezas que hay que unir, ¿no? Entonces, cuando unes ese rompecabezas con muchos datos, construyes imágenes. Una vez que ya tienes las imágenes, las interpretas desde tu marco teórico o marco analítico y te da como resultado la representación de la vida social, ¿no? ¿Dónde está esa representación? Pues en el artículo, en la tesis, en la ponencia. Eso es lo que presenta un trabajo académico, una representación. Y lo acabas de explicar muy bien. Ese es el proceso que nos explica este libro, de cómo llegas a esa representación. Continúa, gracias. Bueno, las ideas provienen de cualquier elemento que conforma nuestra vida. Puede ser la vida cotidiana, la novela, acontecimientos inusuales, la analogía o alguna broma. Eh, Surgen con espontaneidad, pero no siempre son ciertas, por lo que puede resultar inútil si no se lleva de la mano de una investigación. La siguiente. La teoría social es aquel conocimiento abstracto, como ya lo había mencionado el profesor, que sobre la vida social, y mucho de este conocimiento se forma sin haberle estudiado. Con ello se nos permite profundizar en las ideas y así podemos entender cómo funcionan y qué cambios hay en la sociedad. Por poner un ejemplo, no es necesario estudiar a las organizaciones para saber que la burocracia siempre termina entorpeciendo los procesos en las organizaciones. Entonces, se recurre a la teoría social, o como se menciona también en el libro, como un repertorio de ideas, cuando se tiene un problema específico de investigación y a partir de eso ya se parte para la investigación. En el marco analítico, son fundamentales para la investigación porque nos permiten construir diferentes formas de ver el mundo y conforme crecen las personas, sus vidas van cambiando y vamos clasificando y caracterizando las cosas que nos rodean. El siguiente, por favor. Por poner un ejemplo, en una fiesta, todos sabemos distinguir qué es una fiesta, sabemos qué elementos las conforman o cuántas personas deben de ser necesarias para que se le pueda llamar una fiesta. Por ejemplo, ustedes piensen en justo estas tres características y seguramente todas van a ser diferentes. Entonces, todas las respuestas nos van a dar caracterizaciones diferentes para todos y lo que esto hace es que pueda ser implícito. Por ello, el marco analítico es importante para que ay, perdón, se me fue la onda. No, lo que dice es que, bueno, en el ejemplo de la fiesta, tenemos un concepto de fiesta, pero cada uno de nosotros podía tener un marco analítico diferente, ¿no? A lo mejor alguien con ciertos conceptos podría decir que una fiesta es un carnaval, ¿no? Y otra persona podría decir que una fiesta es un tipo de celebración específica por el horario, por el lugar donde se lleva a cabo. Entonces, hay categorías, ¿no? Entonces, esas categorías, ¿cómo las defines? A partir de una teoría. Entonces, hay teorías sobre la fiesta, ¿no? Entonces, tú, si te quieres estudiar un fenómeno como una fiesta, para conceptualizarlo requieres acercarte a una teoría y construir un marco analítico. Y dependiendo del marco analítico es cómo vas a estudiar la fiesta. Hay diferentes maneras de explicar una fiesta, así que hay diferentes formas de conceptualizar lo que es una fiesta. Y cada investigador podría, estudiando el mismo fenómeno, podría llegar a conclusiones diferentes. ¿A qué se debe eso? A que cada quien puede construir un marco analítico diferente. Y ¿Estás de esto nos da acuerdo? estructura a las ideas. Así es. Sí, justo. O sea, por ejemplo, en
Dentro de esta categoría se pueden clasificar en formal, informal, si es con amigos, si es con familia, y así ya se va haciendo la caracterización y la clasificación. En los componentes principales, los investigadores que clasifican los fenómenos los caracterizan a partir del caso general al que pertenecen, y los que caracterizan los fenómenos los caracterizan a partir de sus aspectos. Cuando los investigadores afirman que los acontecimientos o personas que están siendo estudiadas forman parte de una categoría más amplia, ofrecen un marco para su investigación. Se usa la teoría y otras ideas para identificar los principales elementos de los casos dentro de ese marco y para caracterizar los fenómenos a partir de sus aspectos. Esto ayuda a los investigadores a ver lo que hay en el presente y lo que hace falta en un caso determinado. Es Y el decir, marco teórico, perdón. no, iba a confirmar justamente eso de que el marco analítico que tú sacas de una teoría, en realidad son los lentes con los que tú observas el fenómeno. Hay muchos lentes para observar un mismo fenómeno. Ustedes tienen que seleccionar un lente. Ese lente se llama marco analítico o marco teórico. Y es importante que lo elijan, ¿no? Por ejemplo, si vamos a estudiar un fenómeno de mercadotecnia digital, hay diferentes formas de observar el mismo fenómeno. ¿Cuál van a elegir ustedes? ¿La de un autor británico, la de un autor mexicano, la de un investigador norteamericano, canadiense, australiano, español? Ahí cada quien va a tomar sus decisiones, pero el que elijan va a ser el marco analítico desde el que se van a acercar al fenómeno. Muy bien, continúa. Bueno, pues el autor sigue profundizando en los conceptos que nos da y nos dice que cuando hablamos de pruebas empíricas sociocientíficas, por la naturaleza de los fenómenos sociales, pues a veces querer abordarlos con cuestionarios o con encuestas no es suficiente. Y bueno, para eso menciona que existen muchas fuentes de pruebas empíricas, como son la observación, las entrevistas a profundidad, la revisión de documentos, ya sea en bibliotecas o en archivos, registros históricos y análisis de estadísticas, ¿no? Y bueno, como es tanta la información de la que podemos partir y además la que nos va dando conforme vamos obteniendo las pruebas, porque pues al analizar al ser humano, pues hasta un guiño, ¿no? Puede ser un dato importante. Entonces, lo que se vuelve un reto para el investigador social es cómo jerarquizas la información, a qué le das prioridad, cómo seleccionas tu información y bueno, pues para esto es importante en la medida de lo posible, de lo humanamente posible, hacer a un lado ignorancia, prejuicios, ideas preestablecidas. Y bueno, pudiéramos decir que la vacuna para esto, pues es justo lo que comentábamos en la clase, ¿no? Someter nuestro artículo, nuestro documental a, a los ojos de otros científicos sociales. Y bueno, en la medida en la que ellos lo juzguen, pues es como se va construyendo históricamente, de manera colectiva, la ciencia social como tal. Muy bien, y fíjate, Fabiola, dijiste algo aquí muy importante que hay que recordar a todos los compañeros. Si regresas a la diapositiva anterior, que lo que te permite elegir los datos o las evidencias es tu marco analítico. Otra vez, fíjense qué tan importante es la teoría, ¿no? Lo que te permite observar el fenómeno y explicarlo es tu marco teórico o analítico, que es lo mismo. Y también lo que te permite seleccionar tus datos y rechazar otros es otra vez el marco teórico o el marco analítico. Fíjense qué tan importante es el marco teórico, ¿no? Es lo que te permite ver el fenómeno y explicarlo, pero también es lo que te permite analizarlo. Así que es una decisión muy importante la que ustedes tienen que tomar al elegir el marco teórico. ¿En qué autor se van a basar para explicar su tema? Continúa. Y bueno, profundiza un poco en el concepto de imágenes y nos dice que los investigadores le dan sentido a las pruebas empíricas que recogen mediante la construcción de imágenes de sus casos a partir de los datos, ¿no? Y una imagen es una caracterización y puede o no ser compatible con lo que teníamos
concebido al principio, ¿no? de la investigación. Si esta es compatible, bueno, pues sirve para reforzar y refinar nuestro marco teórico inicial. Pero cuando no lo es, pues obligan al investigador a buscar o desarrollar nuevos marcos teóricos. Fíjate, me gustaría aquí profundizar en este tema de las imágenes, como lo planteas aquí en esta diapositiva, que un solo dato no construye una imagen, pero varios datos relacionados sí te permiten construir una imagen, ¿no? Tal vez ahorita que termines esta parte de la exposición podremos tratar de poner un ejemplo. Adelante. Bueno, aquí nos da 3 cualidades de las imágenes. La primera es que, bueno, pues como tal son idealizaciones, ¿no? Por ejemplo, él pone un ejemplo y nos dice que si vemos que a lo mejor en los suburbios estadounidenses las personas con cierto nivel educativo votan generalmente por el partido republicano, si no me recuerdo, no me acuerdo si era republicano o demócrata. Bueno, pues a partir de esas pruebas, el investigador empieza a hacer imágenes, ¿no? Que son idealizaciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que todas las personas que tengan esas características van a votar de igual forma. La otra característica es que casi todas simplifican o incorporan explicaciones y bueno, en su mayoría son causales, ¿no? Porque pues buscan una conexión. Y la tercera es que sirven como guías para realizar investigaciones posteriores e inspiran nuevas cuestiones de investigación y nuevos caminos, llevando a examinar la vida social de una manera más sistemática. Sí, por ejemplo, a ver, vamos a poner un caso. Supongamos que uno de ustedes para su investigación va a estudiar un target en particular, el que sea ese target. Vamos a suponer que ese target son jóvenes menores de cierta edad, de 30 años, que viven o tienen un estilo de vida vinculado con lo que sería típicamente vivir en ciertas colonias de la ciudad como la Condesa, la Roma u otras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando recopilas datos sobre ese target? Pues construyes una imagen cuando juntas los datos sobre ese target, ¿no? Pero como bien dice su compañera, nunca hay que olvidar esto. Esa imagen que construimos es una idealización. ¿Por qué? Porque los datos no son la persona, ¿no? Tú construyes un perfil, ¿no? De consumidor, pero es un perfil ideal, al que se encajan las personas reales, pero no son las personas reales. Acuérdense, la ciencia produce conocimiento abstracto en este sentido. Reconstruye la realidad, la ciencia no nos presenta la realidad, ¿no? Construye la realidad a través de conceptos y la sintetiza. Entonces, por eso dice aquí muy bien su compañera, como dice el libro, que todas las imágenes científicas simplifican la realidad. Y es muy importante no confundir nunca nuestras imágenes con la realidad, ¿no? La propia palabra representación lo dice todo, ¿no? Una representación es un volver a presentar algo. No es la realidad, es solo una construcción. Entonces la ciencia produce construcciones sobre la realidad. Esas construcciones son abstractas, no son la realidad, pero sirven para manipular la realidad. Continúa, Fabiola, va muy bien. Y bueno, para ahondar un poco en el concepto de representación, él hace la analogía con una fotografía, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, si tú vas a poner una fotografía que quiera ilustrar, no sé, un restaurante, pues pones elementos acordes a eso, ¿no? A lo mejor un vino, una silla, una mesa, un barniz. Y en este sentido, para poder presentar una representación, pues hay formatos y tipos, ¿no? Como decía el profesor, podría ser un artículo o no sé, un libro, ¿no? Y bueno, para que sea acorde, pues tanto tu marco conceptual como tus imágenes, como tus pruebas, pues deben ser acordes, ¿no? Y bueno, pues la manera en la que estos se conjuntan es lo que forma una representación. Bien, sí, lo que tú utilizas como palabra acorde, también podemos utilizar el sinónimo de que tienen que ser coherentes, ¿no? O sea, una característica que tiene que tener este tipo de representaciones o textos académicos es que no tengan contradicciones entre sí, ¿no? Los datos, las informaciones, tus argumentos, ¿no? Que sean coherentes, ¿no? Que sean congruentes lo que dices con lo que demuestras.
y que no haya contradicciones lógicas entre eso, ¿no? Muy bien, continúa. Y bueno, para ser más ilustrativo, él menciona que algunos tipos de representaciones pues pueden ser documentales, sociodramas, textos mezclados con diapositivas, grabaciones de sonido, presentaciones multimedia, libros, artículos en revistas especializadas, libros en textos o artículos ocasionales y en medios de comunicación, ¿no? Y los formatos, que yo lo entiendo como las herramientas, ¿no? De las que tú te vales para ilustrar tu representación, pues pueden ser tablas, gráficos, ecuaciones, transcripciones, narrativas o viñetas que describan casos típicos o ilustrativos. Bueno, como comentaba el profesor, menciona que en el proceso y estrategia de la investigación social, pues en lo que se refiere al marco teórico, pueden ser fijos o flexibles, ¿no? Los fijos se usan más para proyectos que tienen como objetivo predecir o investigar, ¿no? Y sobre todo, pues en la investigación cuantitativa, ¿no? Que busca como que sea causal, como más de covariación. Y en los flexibles, que se utilizan más regularmente para investigaciones cualitativas, son para estudios que pretenden explorar la diversidad o construir una nueva teoría o comparar o dar voz, ¿no? De lo que mencionaban el equipo anterior, ¿no? Como los fines de la investigación. Y bueno, ya esta es la última parte. Él cierra con una lista de cuáles son los desafíos para el investigador social. Y bueno, el primero es que debe de tener claridad en las ideas que guían su investigación. El segundo es que debe hacer permanentemente un examen sistemático de sus pruebas empíricas, porque pues bueno, finalmente son las que le van a servir en la construcción de sus imágenes y de su documento final, ¿no? Que es una representación. El tercero es construir representaciones vigorosas y educativas de la vida social que contribuyan a los diálogos en desarrollo acerca de la vida social, ¿no? O sea, lo que ya decíamos, o sea, que generen diálogo entre los investigadores sociales. Y el cuarto es abarcar un gran número de pruebas empíricas acerca de la vida social de una manera sistemática, o si se va a estudiar un menor número de pruebas, que éstas sean con mayor profundidad. Y sería todo, profesor. Muy bien, Fabiola, muchas gracias. Efectivamente, pues ese es parte del reto que tenemos en la maestría. Y bueno, si me permites, voy a compartirles un ejemplo de un trabajo para que nos demos una idea de qué estamos hablando, ¿no? Yo les voy a pasar varios ejemplos de tesis de la maestría en mercadotecnia. Aquí les pongo esta, voy a pasarles otros para que los vean con calma. Ahorita nada más les muestro un poquito qué es lo que aspiramos que ustedes tengan dentro de un año, ¿no? Obviamente, pues ya saben, tiene que tener una portada con las reglas de la universidad, indicando cuál es el nombre de su investigación, el programa académico, que es la maestría en mercadotecnia. En este caso se trató de un trabajo que hicieron entre 4 personas, desde el año pasado. Este trabajo se tardó un año en hacerse, prácticamente durante la pandemia. Entonces, en la segunda hoja vamos a colocar un resumen de todo el trabajo. La primera hoja es la portada, la segunda es el resumen. Ese es un trabajo, insisto, que tardó un año en hacerse. Y luego viene el índice, ¿no? El índice de contenido. ¿Cómo está estructurado, en términos generales, más o menos un trabajo de estudio de caso? Básicamente, bueno, tiene una introducción, después tiene los siguientes capítulos. El primer capítulo son los objetivos de la investigación. El segundo capítulo es un análisis preliminar, ¿no? La parte de la teoría, el marco teórico, cómo se explica el fenómeno desde el punto de vista teórico. El tercer capítulo ya es un análisis detallado que llamaríamos un diagnóstico de la empresa o de la marca. El cuarto capítulo ya es una evaluación de las alternativas para solucionar el problema mercadológico. Y el quinto capítulo ya se propone, después de haber hecho el diagnóstico, se propone o se hace la propuesta de marketing estratégico, en este caso. El capítulo 5 es la propuesta del marketing estratégico. Y el capítulo 6 ya son los programas de acción mercadológico específicos a partir de esa estrategia, ¿no? En este caso, sus compañeros desarrollaron 3 programas de acción mercadológica para diferentes fines, cada programa.
Y después de presentar el tercer programa, ya vienen propiamente pues, la discusión y las conclusiones de la investigación. Obviamente, después de colocar las conclusiones, se ponen las referencias documentales de lo que se utilizó, de la bibliografía, y se agregan en anexos o apéndices las entrevistas que se hicieron o las encuestas que se aplicaron y los detalles, ¿no? Entonces, fíjense, este trabajo fue hecho por 4 personas durante un año y más o menos tiene 370 páginas, pero porque tiene mucha información en apéndices, más de 150 páginas en apéndices, y fue hecho entre 4 personas. Entonces calculen que un trabajo individual pues sería la cuarta parte de esto, ¿no? De más o menos 90 páginas, calcúlenle, con una estructura muy similar si hicieran un estudio de caso. Si llevaran a cabo un artículo publicable, el trabajo tal vez tenga 70 páginas, 60, dependiendo, pero la estructura es más o menos, aunque no es la misma, es muy parecida. Yo les voy a pasar después con calma ejemplos para que se inspiren y se den una idea. Y bueno, pues la idea es, con esa estructura, ir trabajando lo que a ustedes les gustaría. Entonces, después de haber expuesto entonces tanto el capítulo 2 como el capítulo 3, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Sí nos damos cuenta de la importancia que tiene el marco teórico. Si ustedes eligen un área de la mercadotecnia, la que quieran, mi recomendación es ya empiecen a buscar un autor que les ayude a explicar esa área. Como ya dijo León, si a él le interesa la mercadotecnia política, pues ya que empiece a buscar a los especialistas de mercadotecnia política, los autores más renombrados académicamente o con más prestigio. Obviamente no solo en México, sino sobre todo en otros países, sobre todo busquemos textos en inglés, ¿no? De mercadólogos especializados en el caso de León en política, y que los empiece a revisar para que escoja el que a él le gusta, ya sea hombre o mujer, que le interese, que le parezca muy interesante sus explicaciones. Y lo mismo en el caso de los demás. Por ejemplo, Manuel, que le interesa el metaverso, pues vamos buscando quiénes son los especialistas que han reflexionado el metaverso teóricamente, académicamente, y quedémonos con uno que nos parezca interesante y provocativo. Y así en el caso de ustedes, ustedes tienen que defender a ese autor una vez que lo seleccionan, porque de ahí vamos a sacar el marco analítico que va a servir de base para explicar el fenómeno y para buscar evidencias empíricas, ¿no? Entonces es muy importante esta decisión, además de escoger el tema, ¿no? Digamos, no sé si nos vamos dando cuenta, hay 2 decisiones importantes. Primero, escoger un tema, identificar un problema dentro de ese tema, y la segunda decisión, empezar a elegir una teoría o un autor. Algunos tendrán más facilidad para hacer eso, otros tendrán más dificultades, porque es un tema más novedoso o más reciente. Cuando el tema es más reciente, es más difícil encontrar autores. Cuando el tema es más viejo, es más fácil encontrar autores, ¿no? Pero bueno, ese proceso ya lo iremos viendo. Y aquí les quiero preguntar, ¿ustedes ya han tomado algún curso para utilizar o explotar las bases de datos de la biblioteca? Por ejemplo, ¿saben buscar información en el Harvard Business Review? ¿Ya vieron ese procedimiento? ¿Ya se dieron de alta en la base de datos y demás? ¿No? Bueno, eso es muy importante. Ustedes saben que el Harvard Business es una plataforma muy importante para negocios. Tiene muchísima información de mercadotecnia. Puede servir muchísimo. Se puede sacar mucha información ahí que no está disponible en acceso abierto. Y nosotros en la Ibero, en la maestría, tenemos acceso específico a esa base de datos. Entonces, si ustedes lo aceptan, yo puedo solicitar un curso en la biblioteca. Podemos programar que nos den una charla para que aprendan a usar la base de datos de Harvard Business. Y hay otras bases de datos también muy importantes que podemos usar, pero yo creo que entonces podremos dedicar 2 sesiones de nuestras clases a esos cursos para que exploten ustedes ese material. La gran ventaja es que con su número de cuenta no tienen que pagar nada, tenemos acceso a esa información y pueden bajar libros completos o artículos a su computadora y tenerlos a la mano y abrir una cuenta y poderlos usar para su trabajo, ¿no? En caso de que no encuentren un autor, ¿no? De su tema. Sí estamos entonces ahí conscientes de lo que tenemos que empezar.
Como yo les decía, seguramente ahorita Ali no tuvo oportunidad de conectarse por la junta en la que estaba, pero bueno, si no, seguramente la próxima semana nos acompañará. Muy importante entonces, todavía tendremos otras 3 semanas más o menos para elegir ese tema e ir buscando a esos autores. La próxima semana concluiríamos capítulos 4, 5, 6 y epílogo de este libro. Igual les pediría a sus compañeros que les toca exponer la próxima semana, que hagan un PowerPoint que podamos compartir a través del correo o el WhatsApp para que puedan utilizarlo cuando quieran. Y que en 15 días todos leamos el capítulo 1 y 2. No sé si todos pudieron bajarlos aquí del chat de Zoom. De todas maneras, se los voy a mandar por correo electrónico. El siguiente libro que me gustaría que revisáramos se llama Diseño de Investigación Cualitativa, que nos explica de otra manera, con otro lenguaje, el proceso de una investigación, ya para terminar de comprender de qué estamos hablando. Creo que con estas sesiones nos estamos recordando cosas. Y el último texto que vamos a leer de esta etapa introductoria va a ser cómo se redacta un proyecto de investigación, ¿no? Eso será en 3 semanas. Ahí, bueno, pues ya veremos la dinámica, pero bueno, serán las únicas lecturas, digamos, que vamos a tener de este tipo de metodología. Ya si alguno de ustedes tiene dudas o quiere profundizar en otras cosas, pues yo ya le puedo pasar material ya de forma individual. Si quieren profundizar en algún método de investigación o si quieren profundizar en alguna metodología, me dicen y yo les paso material. Hay mucho material disponible que se puede usar. Y además en la biblioteca tenemos muy buenos materiales en papel de este tema. Entonces, tendríamos entonces en el plano del cronograma, en las siguientes 3 semanas cerraríamos esta etapa introductoria y a partir de la 4ª semana, que es prácticamente en un mes, a principios o finales del mes de septiembre, ya les pediría yo un primer borrador, un primer ejercicio escrito de su proyecto de investigación. Le vamos a llamar protocolo, ¿no? Lo primero que vamos a escribir es un pequeño protocolo donde vamos a empezar a anunciar qué nos gustaría investigar, cuál es nuestra pregunta, qué bibliografía hemos encontrado. Yo la próxima semana les haré llegar ese protocolo para que lo vayan preparando y van a tener todo el mes de septiembre para redactarlo. Vamos a empezar con unas 5 a 10 páginas, no vamos a escribir mucho, vamos a empezar primero escribiendo nuestro tema, el problema, las preguntas que nos interesa responder, y con eso iremos aterrizando poco a poquito a donde queramos llegar. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Tenemos todo el mes de septiembre para redactar eso. Yo les voy a pasar el formato. Y la idea sería ya que en octubre, pues ya entremos a la investigación en mercadotecnia para hacer los productos o los trabajos recepcionales que vayan eligiendo, ¿no? Les vuelvo a comentar, las 2 opciones principales son formato de artículo publicable o formato de estudio de caso, que es el equivalente a la tesis. Entonces, es cualquiera de esos 2 formatos que elijan. Yo les voy a pasar cuáles son las reglas y la estructura. Profe, perdón. Sí, La Michelle. clase pasada nos había dicho un tercer formato. Sí, les había dicho el de la tesis. Tesis o estudio de caso, prácticamente el formato es casi el mismo, en el caso de la maestría en mercadotecnia. Y lo que yo podemos solicitar a Lynn es que nos explique la opción de mentorship, que no sé si la vayan a abrir, porque la abren dependiendo de varias circunstancias. Entonces, ahorita las 2 opciones que tenemos aquí en esta materia son el artículo publicable o el estudio de caso. Y el estudio de caso lo vamos a manejar como equivalente de la tesis. Como yo les platicaba, el estudio de caso pues es un poco más amplio. El artículo es un poquito más reducido, pero la estructura es muy similar, ¿no? Cambian algunos detalles de formato, pero son muy parecidos. Estamos hablando de trabajos que en un año tendrían que tener más o menos entre 60 páginas o 70 lo mínimo y 100 páginas. Como les decía, se puede hacer en equipo, pero con la salvedad de que si lo hacen en equipo, al final, cuando lo presenten, tenemos que cambiarle los títulos porque no se puede presentar el mismo trabajo con el mismo nombre, ¿no? Pero se puede hacer en equipo si lo ponemos de acuerdo y avisamos a la coordinación
y si vamos verificando que los miembros del equipo estén trabajando todos en lo mismo, contribuyendo, ¿no? Pero como ustedes se sientan, pueden, dependiendo del tema, claro, ¿no? Si el tema es más amplio, más complejo, pues valdría la pena hacerlo en equipo. Si el tema se puede trabajar individualmente, pues se puede recortar. Ahí es donde yo les voy a ir ayudando para ir tomando las decisiones. Acuérdense también, no sé si lo recuerden, les comenté, al final de este semestre se realiza siempre un coloquio en la maestría. ¿Sí saben del coloquio? El coloquio es donde los estudiantes de todas las materias de seminario de la maestría presentan los avances de sus investigaciones. Son exposiciones de 10 minutos. Ustedes, por ejemplo, en este semestre tendrían que presentar su plan de investigación. No tienen que entregar el trabajo finalizado, obviamente, pero tienen que presentar a los profesores que participen en el coloquio, pues lo que lleva, ¿no? ¿Cuál es su tema? Defenderlo, justificarlo, por dónde lo quieren tomar, cuál va a ser su teoría, su metodología. Y va a pasar exactamente lo mismo que harán cuando presenten el trabajo final para titularse. Los profesores les haremos algunas preguntas o comentarios. Algunos profesores serán más críticos, otros serán más buena onda. Ahí varía muchísimo dependiendo de cada tema, ¿no? Pero regularmente están los profesores del departamento de la maestría en mercadotecnia. Nos dividimos en horarios y esos coloquios siempre son en viernes y sábado. Aunque nuestra clase es en jueves, seguramente el coloquio será en sábado por la mañana. Y regularmente el coloquio siempre es dos fines de semana antes de que termine el semestre. Así que calculemos que el 20 y tantos de noviembre es muy probable que nos pongan la fecha del coloquio. Y es una exposición oral de 10 minutos. Igual con una guía de PowerPoint, ustedes exponen su tema y así lo van. Y sirve, la verdad es que el ejercicio sirve porque en esa exposición nunca falta que un profesor te recomiende algo, te haga ver algo que no habías visto, o te digan que vas por buen camino y que has hecho buen trabajo. No hay ninguna evaluación en el coloquio, no te afecta ni te beneficia en términos de la calificación, pero sí es una obligación presentarse para que los demás profesores conozcan tu tema y a lo mejor alguno que es especialista en tu tema te pueda ayudar o te pueda dar sugerencias o hacer algún aporte de bibliografía. ¿Estamos? ¿Sí queda claro este aspecto de la parte final? Entonces, si les parece, ya prácticamente estamos cerca de las 8, así que seguramente Aline ya no se pudo conectar. Si quieren, podemos dejar la clase el día de hoy. Nos veríamos el próximo jueves para concluir capítulos 4, 5, 6 y epílogo de este libro. Y les mando los correos con la información que ya les detallé para que vayan adelantando si alguien quiere alguna lectura. Y si quiere ir adelantando su lectura, pues que aproveche el tiempo y no se espere hasta dentro de 3 semanas, ¿no? Para que no se les junte con otras materias. Carla Pantoja nos está dejando aquí su celular. No sé, Fabiola, si nos puedas ayudar para agregarla al WhatsApp. Creí que se le estaba mandando a Gaby solamente, pero se los mandé a todos. Disculpen, pero sí, ya estoy en el grupo. Ah, bueno, muy bien. Perdón. Perfecto. No te preocupes. Bueno, pues entonces ya los dejo descansar. Buena suerte con sus siguientes clases. Nos vemos el próximo jueves. Cualquier cosa, ahí estamos en el WhatsApp. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, que Bye. descansen. Bye. Bye. Bye.